Hola, buenas tardes. Somos el grupo 30, conformado por Laura Sofía Mejía García y Mariana Naranjo Uribe. Por un lado, yo empecé con, con el tema de la diversidad y Laura se centró en el tema ¿de qué? De la inclusión. Entonces, yo voy a empezar contándoles un poquito de cómo fueron como las investigaciones que yo encontré y todo esto en cuanto a la diversidad. Entonces, empecé como por las seis investigaciones. Entonces, la primera investigación es sobre la escuela, es un libro sobre la escuela, diversidad y cultura. Pues este está basado en diferentes investigaciones sobre la información del presente y del pasado de las escuelas multiculturales. Pues este es un libro en general que habla como de esta investigación. Entonces, primero se puede ver sobre la realidad plurilingüe plurilingüe que atraviesan las escuelas madrileñas. Y es que aquí abordan como lo que es la segunda lengua en los contextos, por ejemplo, de los estudiantes migrantes. Y lo complicado que es como para estos estudiantes que no tienen, por ejemplo, en este caso el español, lo complicado que es que ellos lleguen así de primeras y se tengan que como que acoger a esta lengua. Por otro lado, pues dicen que la adaptación de esta lengua eh, trae consigo muchas consecuencias. Por ejemplo, el aislamiento, la exclusión temporal y, y pues en sí toda la discriminación, por lo que no tienen lo que es básico, que sería como la lengua materna de ese lugar. Entonces, y es que ahí podemos ver que como es algo principal, pues va a ser como más complicado tener una comunicación. Por otro lado, nos dice que la diversidad cultural e inclusión se encuentra más que todo en la escuela pública. Entonces es muy complicado que para un estudiante migrante llegue como a pagar escuelas privadas que tengan como todos los beneficios y todos los servicios necesarios. Y pues aquí nos dicen que las entidades no están brindando como los servicios y las herramientas necesarias para suplentar las necesidades de estos estudiantes. Y por el contrario, como no sea eso, sea lo de la discriminación, xenofobia y la falta de oportunidades para los migrantes. Esa sería la primera. El segundo informe de lectura, eh, en este se presenta un proyecto de investigación enfocado en el avance de la educación a nivel de diversidad cultural en cuanto a Colombia a través de los años. Entonces aquí vemos cómo empezó todo el tema de la diversidad pues en Colombia. Entonces todo empieza en los años 70 con el fin de que la población marginada llegue a grandes ciudades. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque, porque los indígenas que están como en las ciudades de ellos, intentan como empezar a que ellos sean escuchados y entonces a que sean escuchados. Y entonces se pretende que ya como no son escuchados y son como desplazados de la sociedad, sabiendo que somos una sola, se comienza un proyecto de unificación en cual todo Colombia sea una sola raza, una sola lengua, una única moneda y un solo Dios. Y es que con esto, como 2 décadas después, se plantea lo que es la planificación. Con el fin de que todas las escuelas tengan algo básico y algo base para que todos tengan como los mismos componentes, como los mismos temas, los mismos contenidos, y que, por ejemplo, si se tienen que trasladar de un lugar a otro, pues no sea algo diferente. En 1971 surge el Consejo Regional Indígenas del Cauca, con el fin de reivindicar su historia.
También se hace énfasis en que el analfabetismo es algo muy común allá, por lo que no se cuenta con los recursos ni las posibilidades por parte del Estado. En 1978 se da la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Sociales. Y en 1991, que ya es lo de la Constitución Política, se confirma que la educación es un derecho con una función social. Entonces, los integrantes de los grupos étnicos siempre, pues a partir de esto, van a tener derecho a una formación integral y, y desarrollando la identidad cultural. Y por último, se emplean lo que son las escuelas, la educación rural, pues antes solo había educación en las ciudades, ya se empieza a implementar en en, en las veredas y todo esto. Bueno, el tercer informe de lectura, este es sobre analizar unas imágenes por ejemplo, en estudiantes que tienen 6 años, que están inmersos como en eso de la diversidad y la interculturalidad, y cómo estas imágenes, pues, reflejan por lo que ellos pasan. Entonces, empezamos con que la educación intercultural es una propuesta educativa inclusiva en donde se pretende que sean libre, pacífica, respetuosa y sobre todo que no sea discriminatoria. Aquí también se ve con el resultado de esas imágenes que la escuela y el currículo eh, están enfocadas como a solucionar carencias de multilingüismo en cuanto a desconocimiento del castellano. Y es que aquí, como en la mayoría de las investigaciones que yo tomé, se habla de que el multilingüismo es algo que es un problema muy arraigado y es que se pretende que el alumno se adapte rápidamente a la escuela. Pero entonces, como siempre se dice, siempre va a haber discriminación, pues porque es algo básico. Por otro lado, nos dice que las escuelas de hoy, en pleno siglo XXI, deben de ser inclusivas e interculturales, en donde se enriquezca pues esta interculturalidad, aceptándola y aprendiendo de esta como una construcción educativa. Pues se pretende que sean justos, como con las mismas oportunidades, etcétera. Y además, también nos recalca que para que un país pueda progresar, por ejemplo, en cuanto a la inclusión, primero debe conocer lo que es su historia para así poder conocer como, como otras historias y expandir más su mundo. Por otro lado, tenemos el informe 4. Este es un informe muy completo y pues la verdad me gustó mucho, porque aquí se hablan sobre explorar 5 instituciones educativas en donde tienen como presencia de estudiantes migrantes con el fin de ver cómo ellos eh, es como actúan de acuerdo a los desafíos de la multiculturalidad. Y es que aquí primero nos hablan de las acciones y de todo lo que hacen los diversos actores en la escuela, que es como los profesores, bueno, principalmente son los profesores, y que aunque han tratado de entregar una respuesta satisfactoria con sus propias herramientas, no tienen la formación suficiente para hacerlo. Sin embargo, cabe resaltar que sí están entregando como lo mejor, pero pues algo muy empírico. No es algo que tengan como algo teórico, algo establecido, sino que lo hacen como de su parte humano. Entonces aquí nos dan un ejemplo de, de un niño haitiano que se llama, bueno, que le dicen el Pierre. Entonces a este niño lo tuvieron que socializar porque él nunca había estado en una escuela, nunca había estado en contacto, por ejemplo, con un cuaderno, o sea, nunca había estado en ese entorno y además no hablaba español. Y es que ahí se ven diferentes dificultades y saber que los maestros se enfrentan con este tipo de cosas y que no estén eh, pues no estén formados para eso, pues es muy complicado. Entonces, se tienen como varias posturas, pues por un lado tener la presencia de estos niños
como con diferentes culturas, diferentes maneras de ver la vida y de vivir, pues proporciona un gran conocimiento para los demás, pues porque así se aprende, por ejemplo, de sus comidas, de sus objetos, de diferentes cosas de cada cultura. Entonces, así se puede expandir como el conocimiento a nivel histórico y pues cultural. Por otro lado, se plantean como dos posturas. La primera es como el llamado simulacionistas o universalizador. Aquí simplemente llega un estudiante inmigrante y lo que hace es como legitimizarlo y simplemente ponerlo a estudiar sin ningún proceso de adaptación, sin nada, o sea, como si nada. Y por otro lado está el discurso de la tolerancia y de la hibridez. Pues aquí sí se habla que deben de como socializarlos, de hacer un proceso antes de que el niño entre, como a como a la escuela en general, pero los profesores dicen que esto es un arma de doble filo porque si se ponen a hacer eso, pues van a retrasar el desarrollo de los otros estudiantes. Listo. El quinto informe de lectura, este se basa en analizar diferentes estudios en países como Ecuador y Chile en cuanto a revisiones acerca de la educación intercultural. Y es que cabe resaltar que en estos países con diversidad cultural, hasta ahora no se ha tomado como ninguna medida para, para tratar esto y por el contrario, este se está expandiendo por toda América Latina con prácticas como la discriminación, racismo y exclusión, y esto es porque no se ha tratado como este tema. Por otro lado, igual como he dicho anteriormente, se recalcan sobre las prácticas erróneas y las no prácticas sobre el tema de la multiculturalidad pues se recomienda en este estudio cómo reconstruir propuestas escolares más inclusivas y atentas, en donde se conozcan otras culturas, brindando como diferentes oportunidades para estos niños que son migrantes. Por otro lado, por otro lado, se tiene que ver que en estos países, pues el tema de los indígenas, pues es algo que también, sabiendo que son del mismo país, con la misma nacionalidad, se sigue discriminando. Y es que no se está aprovechando de buena manera los conocimientos que tienen los indígenas, pues ellos tienen un gran aporte educativo para la sociedad, pues porque ellos son los que pues saben toda la historia de esos países, pues porque son los primeros. Por otro lado, podemos ver que aquí también se habla sobre la capacidad y el profesionalismo que tienen los docentes. Y es que estos necesitan ser unos agentes mediadores de interculturalidades, en donde sean como líderes que tengan el compromiso social, etcétera. Y se destaca que como anteriormente he dicho, hacen una buena labor, sin embargo, no están bien preparados. Y por último, el último informe de lectura, que es muy centrado en Colombia, en la realidad que tiene Colombia, es muy completo porque entonces, por ejemplo, nos dice que Colombia es uno de los países del mundo con mayor desplazamientos a causa del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, las familias campesinas que pasan por estos sucesos están forzadas como a abandonar sus hogares e ir a las ciudades principales. Y aquí los estudiantes van a tener que abandonar sus escuelas rurales como su zona de confort e ir y volver a empezar, pero allá como desplazados y ellos prefieren pasar como inapercibidos porque pues por el temor de ser discriminados. Entonces, cuando ellos ya se encuentran en esas ciudades, se encuentran con diferentes convenientes, porque, por ejemplo, aquí se identifican tres mecanismos que impiden como la visibilidad de la condición del desplazado, que es primero negar esta condición, segundo no reconocer la existencia del desplazado en las aulas
Y tercero, no ofrecer un tratamiento especial. Eso es lo que como se identifica allí. Y es que hay como un silencio impuesto por parte como de las familias y de las instituciones. Por un lado, las familias a toda hora son como con el tabú de que no se diga que son como, como desplazados, porque ellos prefieren que no les pregunten a sus hijos como lo de su vida pasada, no recordar, no hablar, para así no tener problemas. Y que así pues no sean tachados, discriminados y como he dicho anteriormente, como desplazados, pues porque no es algo bueno. Y por último, el silencio de la voz institucional eh, es que aquí se aprecia una fuerte carga negativa sobre la etiqueta de desplazado, pues para las instituciones se considera imprudente identificar a los niños como, pues como desplazados, porque pues es un tema estigmatizado y además los podría avergonzar y poner en una situación de riesgo. Entonces, aquí, estas fueron como mis informes de lectura en cuanto a la discriminación, ¿ve? A la diversidad. Entonces, vamos a escuchar a mi compañera Laura y posterior a esto, vamos a hacer como las conclusiones respondientes a cada tema. Listo, continuamos entonces con la parte de investigación sobre la inclusión. Como primer informe de lectura tenemos el texto Educación Inclusiva, conceptos del profesorado ante el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Bueno, este texto nos habla de una entrevista que se le hicieron a 31 docentes en la ciudad de Manta, donde quería realizar un diagnóstico sobre los conceptos que tienen a cada uno de los procesos de la inclusión entre los estudiantes con necesidades educativas especiales y además de ello, cómo las actitudes negativas afectan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Eh, Podemos ver que en el texto un autor que es Vega dice que la educación tiene un reto grande que es integrar los valores, ideas, conceptos que asumen la diversidad y la pluralidad. Es por esto que se puede decir que cada una de las personas que hacen parte del sistema educativo tienen el mismo derecho que se garantiza siempre, que es la igualdad y la equidad. En cada uno de los niños y jóvenes que hacen parte de la comunidad es importante tener estos derechos sin que sean como pasados por alto. Eh, em, sin tener discriminación, ya sea de género, étnica, religiosa o por algún caso la aceptación a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por otro lado, tenemos que la actitud es un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra de formas de reaccionar ante la postura educativa que centra su esfuerzo en el logro de los aprendizajes, sobre todo los estudiantes. Esto lo dice Granada, Pómez, 2013. Es por eso que como docentes debemos tener presente que la actitud es uno de los factores más influyentes en el nivel educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, que esto le genera a ellos la confianza necesaria para adquirir una buena concentración y actitud al momento de aprender. El segundo informe de lectura nos habla del texto La identificación del conocimiento y actitudes del profesorado hacia la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. En este artículo principalmente a conocer el desarrollo de un instrumento creado principalmente para la evolución del conocimiento y las actitudes hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales por parte de los docentes. La identificación de este instrumento nace por medio del análisis de la variedad de contenidos, la fiabilidad y una buena estructura subyacente. En esta parte podemos ver que en la actualidad existen infinidades de experiencias que evidencian que que las escuelas asumen el principal valor de la diversidad y que organizan los procesos de enseñanza teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo. Poseen una serie de características que han hecho avanzar hacia este modelo de escuelas de moral inclusiva
Lo dice Martín Rubio en el 2012. De esta manera, es de gran importancia que en la comunidad educativa se tenga siempre presente la inclusión en cada uno de los procesos de aprendizaje y la calidad de los estudiantes, ya que esto ayuda a que ellos desarrollen sus habilidades en caso de tener algunas dificultades educativas, donde el docente tiene que estar presente con la creación de metodologías especiales para estos estudiantes. Por otro lado, nos dice que hay que entender que muchas veces las necesidades cambian, depende de la opción educativa, ya que esto se basa en un modelo inclusivo que da respuesta a la diversidad. Pero quizás uno de los más importantes sea el reconocimiento que se trata de un valor social que alude a un derecho inavalible de las personas, no sujeto a adquisiciones técnicas. Es por ello entonces que desde las instituciones educativas tienen que ver presente que en cada momento hay que respetar los derechos y los deberes de los estudiantes, dando siempre prioridad a la inclusión por parte de la diversidad. En caso de que los estudiantes lo necesiten, sea reconocido el gran valor que tiene como ser humano en la comunidad educativa. Como tercer informe, tenemos entonces la representación y actitud del profesorado frente a la integración de los niños con necesidades educativas especiales en el aula común. Primero que todo, entonces nos afirma que mientras que la integración pueda ser impuesta por la ley, el modo en el que el profesor responde a las necesidades de los alumnos puede ser variable, mucho más poderosa para determinar el éxito de la integración ante cualquier estrategia administrativa o curricular. Desde la comunidad educativa debemos saber que hay que ver la importancia que hay en el cambio de nuestra perspectiva hacia la diversidad para poder generar una alta inclusión en las aulas de clase a cada uno de los estudiantes para que éste siempre tenga una buena una buena atención integral, especialmente teniendo esta hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por otra parte, según el planteamiento de Ainscon 2001, las escuelas, como otras instituciones sociales, están influidas por las percepciones de las categorías socioeconómicas, la raza, el idioma, el género. Es esencial preguntarse cómo fluyen estas percepciones en las interacciones de la clase. Hay algo muy importante que nos dice que la diversidad en la educación trae consigo un gran nivel de importancia, ya que es desde allí donde nace la inclusión de las diferentes personas que hacen parte a las aulas de clase. Desde esto los docentes empiezan a inculcar los valores, donde se aprende a resaltar las diferentes clases de categorías personales. Como cuarto informe de lectura, tenemos entonces el texto Maestros, miradas para incluir, percepción de las maestras sobre la inclusión educativa. En esta parte nos habla de la interacción que hay entre los niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya que esto es una tendencia educativa que ha impactado en los últimos años desde los inicios modernos de la educación, significando esto un gran avance en la calidad de nuestro país, desarrollando un sistema educativo especializado que cubriría un amplio espectro de discapacidades y buscaba entender las necesidades de los niños. Esto nos dice que la diversidad del alumnado va más allá de su riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Recoge la afirmación de la necesaria atención de las diversas necesidades educativas derivadas de la singularidad de cada alumno, sin generar con ello desigualdad ni exclusión. Es por eso que esto nos dice que desde la educación puede existir un alto grado de exclusión a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en estos casos. Es por ello que como docentes debemos inculcar siempre la inclusión en cada una de las aulas de clase para tener siempre igualdad en cada una de las actividades a realizar y así tener buenas actividades sin discriminación a los estudiantes. Por otra parte, nos dice que la inclusión educativa no responde tanto a un conjunto de acciones que se deben desarrollar, sino más bien a un sistema de valores. Para formar una vida que sostiene, cada persona debe ser valorada en su individualidad.
Como docentes, en las aulas de clase debemos formar personas íntegras con valores, virtudes, que muestren gran cultura ciudadana, donde aprendan a valorar y a respetar a cada una de las personas que conviven con nosotros en el diario vivir, sin importar sus dificultades que tenga, sin importar las dificultades que tenga el individuo. Por otra parte, tenemos entonces el informe número 5, que es el texto donde nos habla de la formación continua de los docentes para la inclusión de los estudiantes con necesidades. Negación significa los aspectos para la definición de las necesidades educativas especiales, por una parte, y de las acciones necesarias para la formación de los docentes, por otra parte. Analizando principalmente la preparación que tienen cada uno de los docentes para tener una buena preparación en las aulas de clase, para enseñar, sin importar la condición en que se encuentren sus estudiantes. Es por eso que, de acuerdo a la UNESCO, los sistemas educativos todavía basados en una perspectiva masificada y colectiva encuentran una amplia gama de problemas, siendo esto unos preocupantes en el fracaso escolar, que se refleja en un número significativo de alumnos que presentan dificultades diversas. Como docentes, debemos ayudar a que los estudiantes con necesidades educativas especiales logren adaptarse requeridos por la escuela para alcanzar los resultados escolares esperados, evitando convertirse en víctimas de exclusión por parte de los demás compañeros en las aulas de clase. Por otra parte, nos dice que los profesores mantienen una visión intervencionista en cuanto a la inclusión, ya sea por parte que el profesor es responsable con todos sus alumnos y que estos pueden sacar provecho de las oportunidades de aprendizaje independientemente de sus diferencias. Es por eso entonces que, como consecuencia a su poco conocimiento por parte pues de los docentes, no tienen no saben pues la manera correcta de llegar a los estudiantes. Por eso se ven como las actitudes negativas hacia ellos, pero si por el contrario fueran guiados y apoyados a través de un curso de formación bien planificado para que tuvieran los conocimientos suficientes para brindarle a los estudiantes, sus actitudes cambiarían completamente. Y por último tenemos el informe de lectura número 6, que es el texto Actitud del docente hacia la educación exclusiva y hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales. El objetivo de este principal artículo es analizar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva, con el fin principalmente de identificar las actitudes hacia la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales. Y además de ello, se quiere observar si algunos factores como la edad, el sexo, el área de formación inicial y el nivel educativo en que labora el docente son factores que influyen en su actitud. Es por eso que nos dice que educar en la diversidad no se basa en la adopción de medidas especiales para las personas con necesidades diversas, sino en la adopción de un modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todos los estudiantes en su diversidad. Desde la educación es de vital importancia implementar planes de estudio y currículo adecuados a todas las necesidades que se puedan presentar en las aulas de clase, para que esto ayude a facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes que el docente tenga en su aula de clase y a quienes debe darles conocimientos nuevos y brindarle todas sus habilidades. Por otra parte, podemos decir de manera puntual que el hecho en que muchas ocasiones los docentes no se consideren capacitados o aptos para su implementación los lleva a proponer que los estudiantes no se ajusten a la concepción de estudiante regular. Sean canalizados de los servicios de educación especial en procesos secrezados. Para que la educación lleve siempre consigo una buena inclusión y una calidad en los aprendizajes, hay que inculcar a los estudiantes el respeto y la diversidad de las demás personas. Es necesario tener los conocimientos principales para saber cómo el maestro puede desarrollar la clase según las necesidades que tengan sus estudiantes, para que pueda satisfacerlos a todos y poder brindar todas todas sus habilidades necesarias para ellos poder completar sus conocimientos. Esto es todo por hoy. Estos son todos los informes de lectura. Seguimos entonces con las conclusiones. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que
por ejemplo, en cuanto a mis informes de lecturas, hubo como una variante que se repetía y era, por ejemplo, en cuanto a la formación y a las capacidades y habilidades que tenían los docentes en cuanto a realizar sus actividades, sus estrategias, etcétera. Y es que cabe resaltar que, que lo hacen muy bien en cuanto a su formación humanística. Sin embargo, sí es de vital importancia que como entidades gubernamentales se pongan en la tarea de realizar cursos, formaciones para que tengan como bases los maestros para cuando se encuentre con diversos tipos de situaciones, pues son muy complejos porque pues la diversidad, como su nombre lo dice, pues es muy amplia. Así que necesitamos que por este lado se regule esta parte. Bueno, otra conclusión que podemos tener con respecto pues a la inclusión es que en cada uno de esos estudios realizados pues en los 6 informes de lectura se muestra claramente la urgencia que tenemos ante la necesidad que existe al aumentar la competencia de maestros en el campo de la inclusión, principalmente el de los estudios de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y así poder realizar un acompañamiento formativo más personalizado por parte de los docentes, y más aún a una advertencia a la educación superior sobre el compromiso que ha de asumir para formar docentes que trabajen con una perspectiva inclusiva y que reconozcan que el maestro actual requiere de las herramientas que le permitan organizar sus clases en un marco de verdadera educación para todos. Bueno, por otro lado, también debemos de tener en cuenta que la discriminación y la diversidad va muy arraigada desde las calles y y desde, como por decirlo así, de la familia y las enseñanzas que tenemos día a día. Y es que también es muy importante que desde la escuela como desde la casa se formen en valores de responsabilidad, siendo formadores de personas empáticas, solidarias y no aprovechar diferentes situaciones y desgracias que, por ejemplo, le pasan a diferentes personas en el caso de las personas desplazadas y aprovechar estas situaciones y por el contrario, utilizarlas como discriminación. Debemos de utilizar esto con el fin con el fin de formar personas en cuanto a la realidad y esto desde la casa y y desde la escuela. Por eso entonces que para concluir, se da cuenta que los profesores evidencian en las aulas de clase al momento de desarrollar sus actividades una gran indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas y poca aceptación. Las representaciones del profesorado sobre los niños dan cuenta que aún persiste la mala actitud que afecta al desarrollo cognitivo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es por ello que la actitud de los niños integradores en su clase está suspendida de forma predominante con la relación que se establece entre los profesores y, y los estudiantes. Es por eso que como docentes debemos estar muy pendientes de las actitudes que tienen unos estudiantes con los otros, especialmente con los estudiantes con necesidades educativas especiales, para que los incluyan, para que los ameriten en todas las actividades, para que ellos no se sientan excluidos y para que ellos puedan participar igual que todas las personas. Esto hace que la educación sea de una buena calidad y pues que podamos encontrar una diversidad y una inclusión en el aula de clase en que nos encontramos. Y así como lo es con los estudiantes con necesidades diversas, también hacerlo con los estudiantes provenientes de otros países o de otras etnias. Debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, países como Colombia, que tiene tanta multiculturalidad, eh, enseñar y tener presente que somos un país diverso y a partir de esto centrarnos en enseñar con esto. Y por otro lado, en países en donde es más frecuente la migración como España, Chile, etcétera, recalcar sobre
las diferentes culturas que hay en el mundo y así se podrán aceptar estos estudiantes y niños que llegan en busca de nuevas oportunidades. Entonces, además de ello, podemos decir que la diversidad y la inclusión aportan elementos que incorporan a la reflexión y generan nuevas subjetividades y miradas hacia la inclusión educativa. Es por ello que surge también fuertes resistencias al pensar que la inclusión debe ser un factor fundamental en las aulas. La reflexión desde una u otra mirada coexiste entre las perspectivas de muchas maestras que permiten que en sus aulas de clase resalte la diversidad, que en cada uno de sus estudiantes, sin importar la dificultad que alguno de estos tenga. Ya, ok. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Estos son pues como los resultados de nuestros hallazgos de cada una, pues de cada uno de los informes de lectura que realizamos.